El crucero no participó de la toma, en el desembarco, porque estábamos en reparaciones y nosotros partimos hacia el sur recién el 16 de abril. Se estaba reparando la cubierta principal, haciendo un nuevo pista de aterrizaje para un helicóptero, el ascensor que subía al helicóptero desde la bodega hacia arriba. O sea, se estaban haciendo una serie de reparaciones para mantener el buque, ¿no es cierto?, en buen estado. El 16 de abril zarpamos hacia el sur, pasamos por Isla de los Estados, se hicieron prácticas de tiro, estuvimos hasta el 22 de abril, 23, donde después volvimos a zarpar y nos juntamos con el grupo de tareas que formaba el crucero General Belgrano, con 2 destructores, un buque tanque y el aviso Burruchaga. Nuestra posición era al sur de las Islas Malvinas, ¿no es cierto?, custodiando el posible ingreso de buques que vinieran desde el sur, desde Chile, desde el Océano Pacífico, ¿no es cierto? Sabíamos que estábamos en zona de guerra, que estábamos en guerra, que había posibilidades de ataque de buques o de la aviación inglesa, pero nunca tuvimos en cuenta la posibilidad del ataque de un submarino. El buque Lara General Belgrano era un buque de la Segunda Guerra Mundial que no tenía detectores sonar para detectar submarinos. Era un buque de ataque de defensa antiaérea y de ataque, ¿no es cierto?, para bombardear costas y de guerra entre buques de superficie, pero no para la defensa antisubmarina. El buque navega en condiciones, ¿no es cierto?, tiene condiciones de navegación que de acuerdo a la zona o las necesidades se va adaptando. Por ejemplo, las condiciones son por la estanqueidad que puede tener el buque. Un buque, cuando vamos navegando en una condición normal, el buque va abierto y permite que uno tenga circulación por dentro en todos los compartimentos, en todos los pasillos. Después hay una condición intermedia, donde el buque tiene lugares cerrados, estancos, compartimentos estancos, pasillos donde no se circula, y la condición de guerra es donde el buque va totalmente compartimentado, cerrado estancamente, y no se permite la circulación del personal. Cada uno cubre sus estaciones de guerra. Nosotros habíamos estado navegando 2 días en condición de guerra, y entonces ese día, porque se detectaban en el radar buques y no se identificaban. Cuando se pudieron identificar, se levanta la condición de guerra y se navega una condición intermedia. Y fue ahí donde el 2 de mayo, a las 4 de la tarde, sentimos las explosiones, ¿no es cierto? Yo estaba en el comedor del buque, cubriendo la estación de guardia contra la avería, tenía auriculares de la radio que me pasaban informes y yo se lo pasaba a mi jefe. Y bueno, sentí las explosiones, el movimiento del buque me tiró al suelo, me tapo la cabeza por sentir mucho calor, una onda expansiva de calor. Inmediatamente se corta la luz, se empieza a sentir el humo, ¿no es cierto?, humo fuerte de pintura que se está quemando, mucho calor. Y bueno, me levanto y empiezo a caminar como en la oscuridad, buscando la puerta más cercana para poder ir subiendo, la escalera más cercana. En el camino me choco a alguien en la oscuridad que me pide que lo ayude, y bueno, lo voy cargando hasta llegar a la cubierta principal. Y ya en la cubierta principal ya nos fuimos enterando que habíamos sido atacados. Toda la gente que estaba en condiciones formó, delante cada 20 tripulantes teníamos una balsa asignada, entonces todos fueron y formaron delante las balsas que tenían asignadas, esperando las órdenes que daba el comandante. Hasta ese momento nadie decía nada, ni nadie corría, solamente se formaron adelante las balsas esperando las órdenes. Cuando el jefe de control de avería, que era nuestro jefe, y después de examinar la situación y ver que ya no se podía hacer más nada para mantener el buque a flote, le avisa al comandante que el hundimiento es irreversible y el comandante da la voz de abandonar el buque. Entonces, todo a viva voz, ¿no es cierto?, porque ya no había más electricidad, no había más nada. Así que en ese momento se tiran las balsas al agua, se abren las balsas, se arman, y entonces los tripulantes empiezan a saltar arriba del techo de la balsa y se van tratando de no caer al mar, ¿no? Siempre está el agua fría, bajo cero, y entonces para los golpes
de frío, ¿no es cierto?, que podían morir por el ataque al corazón. Por la cubierta principal del buque ya caminaba gente que estaba totalmente, ¿no es cierto?, quemados, había algunos mutilados, ¿no es cierto?, todos las señales de lo que había sido el ataque, ¿no es cierto?, y la onda expansiva, el gran calor que desarrolló. Fue un momento muy duro por la sorpresa, ¿no es cierto?, porque y aturdido hasta que no salimos a la cubierta principal y uno pudo ver qué es lo que estaba pasando. Y después, bueno, yo por ejemplo tuve 30 horas en la balsa, la pasamos muy mal esa noche porque tuvimos una tormenta muy fuerte donde la balsa se amacaba y se movía y nos mojábamos todo adentro. En la balsa donde iba yo llevábamos uno que estaba quemado, así que teníamos que dejarle un lugar en el medio para que pudiera viajar más cómodo, pero la pasamos muy mal. Y bueno, yo creo que todavía uno no toma real dimensión de lo que se vivió y de lo que pasamos. Lo que yo puedo decir es que, por ejemplo, en todo momento se mantuvo el orden y la tranquilidad, y no había gente corriendo fuera de lo necesario para ubicarse en los lugares que tenía asignado. Eso ayudó a salvarse 770 tripulantes, ¿no es cierto?, que eso está reconocido en las marinas a nivel mundial. Nunca se ha dado un ataque así, un submarino nuclear a un buque de superficie, y que se haya permitido que se salvara tanta cantidad de gente. El submarino nos lanza 3 torpedos, 2 pegan, uno pega en la proa del buque, donde le corta 25 metros de proa, y el otro, el que más daño nos hace, es el que nos pega a la altura de la sala de máquinas, ¿no es cierto?, por debajo de la línea de flotación, y ese es el rumbo más grande. Y ahí viene donde yo le decía de las condiciones de navegación. Si el buque hubiese estado en condición de guerra, totalmente estanco, se hubiesen inundado compartimentos, cantidad de compartimentos, hubiésemos quedado sin luz, sin timón, pero se hubiese mantenido a flote, porque la cantidad de compartimentos estancos que hay es como un globo compartimentado. Entonces se pincha, se pueden reventar, pero el buque mantiene su flotabilidad.